A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos hecho miles de preguntas, unas más difíciles que otras, y otras un tanto curiosas, y gracias a la capacidad de preguntar que tiene el ser humano, hemos podido llegar a ser lo que somos hoy. Te presentamos 10 preguntas curiosas. El primer semáforo data de 1868. En ese año, el ingeniero John Picknight, especialista en señalización ferroviaria, culminó la invención de este artículo que se colocó en el cruce londinense, frente al Parlamento británico. Su semáforo funcionaba mediante luces de gas, rojas y verdes, que se iluminaban solo de noche. Combinaba este sistema con el de zumbidos. Un zumbido significaba que podía avanzar unos coches, y dos que podían hacerlo los de la otra avenida. Duró poco porque una noche explotó y mató a un policía, pero la idea no cayó en el olvido. Medio siglo después llegó a Estados Unidos, se silenció el sonido y se incorporó la luz ámbar. Casi un siglo más tarde del accidente, en 1953, los primeros semáforos eléctricos comenzaron a poblar los cruces. Las monedas de 1 euro cuesta en torno a 4.5 céntimos, las de 2 euros rondan los 5.2 céntimos, las más pequeñas de 1 y 2 céntimos salen prácticamente por lo mismo que valen, por lo que se ha puesto en duda lo oportuno de seguir fabricándolas. En cuanto a los billetes, el Banco de España paga entre 6 y 8 céntimos por cada uno, independientemente de su valor. Si hacemos caso a lo que nos cuenta Juan Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos, la señal equivale a una concitación, es decir, a la manifestación del deseo de que cambie la suerte de algo que está ocurriendo o que queremos que deje de pasar. Según el autor, los orígenes de cruzar el dedo índice y el corazón se remontan a los inicios de la cristiandad, cuando se trataba de luchar así contra los infortunios causados por las fuerzas malignas. Otros creen que es el modo en que los esclavos negros trataban de formar una cruz para protegerse del mal cuando estaban esposados. Depende del tipo de petróleo. Los crudos llamados ligeros o de baja densidad tienen mayor rendimiento al pasar por el proceso de refinación. También depende de la refinería. Por eso, en esa industria, para medir cuánto partido se saca, se habla de un intervalo de producción, que es el límite superior de la productividad que considera condiciones óptimas para la producción de gasolina. Para obtener 1 litro de gasolina se necesita entre 2,4 y 2,8 litros de crudo. En el mercado internacional, un barril equivale a 42 galones de fluido, es decir, 158.98 litros. Si hacemos el cálculo, vemos que de un barril de petróleo se pueden extraer entre 56,7 y 66,24 litros de gasolina comercial. Sí, cuando el té comenzó a llegar al Reino Unido en el siglo XVII, se echaba en una tetera y luego se colaba. Más tarde comenzaron a usarse las bolas de metal con agujeros que conocemos. Las bolsitas no aparecieron hasta que, en los primeros años del siglo XX, el importador norteamericano Thomas Sullivan decidió enviar a sus clientes muestras de té en bolsitas de seda solo como envoltorio. Estos pensaron que así estaban listas para usarse, y la práctica continuó desde entonces. Se trata de simplemente volar los últimos kilómetros planeando con los motores a relente. En España, en el 2009, se estableció la norma de que cuando el avión está a unos 180 kilómetros de la pista, debe colocarse a unos 11.000 metros de altitud y comenzar el descenso sin usar las turbinas. Así debe mantenerse hasta llegar a unos 11 kilómetros del destino. Es cuando ya puede volver a encender los motores para controlar la maniobra del aterrizaje. La medida trata de ahorrar entre 300 y 400 kilos de emisión de CO2, de ahí el apelativo de verde, sobre todo porque el aparato gasta entre 100 y 160 kilos de combustible menos. Otra ventaja es que reduce el ruido a la población en el último tramo del viaje. Todo ello no representa demasiada dificultad técnica para los aviones ni para los pilotos.
Sí, o más bien, por su arrojo en un imprevisto. El cantante de soul formaba parte del grupo de Pinetoppers y además era el encargado de conducir el coche de la banda. En 1962 el sello Stax Ball convocó al líder del grupo, Johnny Jenkins, para grabar algunas canciones de prueba, pero con los músicos de la discográfica. La sesión fue un desastre y a la compañía no le gustó nada. Cuando ya se iban a ir, Otis, que esperaba en la puerta, pidió que le hicieran una prueba a él. Los músicos accedieron de mala gana. El cantante de Georgia, que había aprendido a cantar en las iglesias baptistas, deslumbró desde el primer momento a todos cantando This Art of Mine, que poco tiempo después se convertiría en su primer single y en un gran éxito. Desde entonces, todos fueron número 1 y el éxito le acompañó por Estados Unidos y Europa, pero nunca asintió al éxito mundial de Sitting of the Dock of the Bay, ya que falleció en un accidente de avión en diciembre de 1968, antes de salir el disco. Se creen que son restos orgánicos en descomposición que producen gases, metano y fosfina sobre todo, que, en contacto con el oxígeno, pueden provocar combustiones efímeras en forma de luces tenues y que son visibles al caer la tarde o por la noche. Se dan sobre todo en zonas pantanosas y en cementerios por razones obvias, pero no hay unanimidad en la explicación científica de este fenómeno, lo que ha dado lugar a muchas leyendas populares, como la de la Hada Morgana y la de su aparición en libros de Samargo y Goethe. Para penalizar la falta de puntería, si nos fijamos cerca del 20, la máxima puntuación, hay dos números bajos. Si fallas, el premio es escaso, y así sucesivamente con los demás números. Esta idea se atribuye al fabricante de dianas Brian Gamlin, quien en 1866 decidió ordenarlos así en vez de consecutivos. Lo que quizás no sabías es que hay esta cantidad de combinaciones, y resulta que la propuesta por Brian es casi la mejor opción. No todo lo que pensamos necesita el lenguaje. Pensamos en términos de imágenes, patrones en tercera dimensión, gestos corporales, movimientos y casi cualquier cosa que hemos experimentado. Las personas que utilizan las señas para sordos usan el lenguaje para pensar, por lo que lo hacen imaginando los movimientos de sus manos, mas no sonidos. Si un niño ciego o sordo nunca se le enseña un lenguaje, tendrá que depender de otras formas de pensar. A la mayoría, sin embargo, se les enseña un lenguaje por medio de algunos signos. Uno de los casos más famosos es el de Helen Keller, quien vivió sorda y ciega cuando tenía tan solo 19 meses de edad. Su maestra le empezó a escribir palabras en sus manos. Helen llegó a ser una escritora y una activista política famosa. Se presume que pensaba usando este lenguaje del tacto. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido el video o si tienes algún aporte para él. Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo y si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más.